Sesión 5, el sexto día de la creación. El sexto día de la creación. Ahora estamos llegando al clímax, a la culminación de toda la obra divina, toda la obra de la creación. Hay un movimiento que se siente a lo largo de este capítulo. La obra de Dios está yendo hacia un fin, hacia un punto culminante. Y eso va a llegar en el sexto día, porque en el sexto día Dios va a crear los animales terrestres y el hombre. Y el hombre va a ser creado como la corona de la creación, el rey de este mundo. Dios es el rey supremo, es el rey del universo, pero crea al hombre para servir como el virrey. Virrey, si existe esta palabra, ¿no? Virrey. Visrey, aquí en la tierra. Este es el papel que Dios le va a dar al hombre. Pero vamos a considerar primero la creación de los animales terrestres. Tres cosas que podemos decir acerca de estos animales que fueron creados por mandato divino, como digo aquí, de materiales preexistentes y por milagro. Por mandato divino. Otra vez leemos el mandato de Dios en el versículo 24. Produzca la tierra seres vivientes según su género. La palabra que se usa muchas veces cuando se habla de estos mandatos de Dios en Génesis 1 es la palabra fiat. Fiat significa decreto. Dios promulga un decreto. Y a través de ese decreto, su voluntad se cumpla de forma inmediata, porque dice, y fue así. Dice, produzca la tierra, y fue así. En otras palabras, no hay un tiempo de espera. Dios no tiene que esperar millones y millones de años para que su palabra se cumpla. Dios dice que haya esto y lo hay. Entonces, la creación es por mandato divino. Luego, de materiales preexistentes. Digo eso porque dice, produzca la tierra seres vivientes. O sea, Dios produjo estos seres vivientes de la misma tierra. Eso no quiere decir que brotaran como plantas, ¿no? No brotaran así. Lo que está diciendo es que tomó el material de la tierra y sus cuerpos se formaron de este material. Es la misma idea que encontramos en el capítulo 2 con Adán. Cuando Dios crea a Adán, ¿cómo lo hace? Primero forma su cuerpo. Y forma su cuerpo de material preexistente. Dice, entonces, en el capítulo 2 de Génesis, el versículo 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Es interesante porque en la evolución dice que el hombre ha evolucionado de un ser viviente, el evolucionista tiene que creer, si cree, hay evolucionistas teístas que creen en Dios, pero si vas a creer en la evolución tienes que creer que Adán tuvo un padre y una madre. Y que no eran seres humanos, que eran como monos. Entonces tienes que creer, es como la historia del libro de la selva, ¿no? Mowgli, criado por animales, ¿no? Que Adán fue una criatura criado por seres sin alma, seres no hechos a la imagen de Dios, y ellos le criaron desde un niño y llegó a ser un adulto. Pues no, esto no es el concepto bíblico. En primer lugar, porque Dios no creó a Adán de otra criatura. No nació como criatura viva de unas criaturas vivas. Formó su cuerpo de material inerte, sin vida. Forma el cuerpo como una estatua casi, pero un cuerpo. Y sopla el aliento de vida. Y se transforma en un ser
viviente. Pues la idea aquí con los animales es lo mismo. Dios formó sus cuerpos de la misma tierra. Y esto implica, obviamente, que fue algo milagroso. No es algo explicable por la ciencia ni por procesos naturales. Pero lo interesante es esto. Ni siquiera la ciencia puede explicar cómo se originó la vida en la Tierra. ¿Por qué digo eso? Porque la ciencia, los científicos dicen y tienen que reconocer que al principio del mundo, lo único que se encontraba en este planeta, al principio, era materia inerte. ¿Sabéis lo que es materia inerte? Inerte es materia que no tiene vida. Rocas, piedras, agua, lava, magma. Todo este material inerte no tiene vida. Material inerte no nace, no se alimenta, no se mueve de su propio poder. Entonces la ciencia tiene un gran misterio. Si al principio del mundo solamente había materia inerte, todo lo que estaba aquí estaba compuesto de materia inerte, ¿cómo se originó la vida? Porque hay una ley de la ciencia que se llama la ley de la biogénesis. ¿Quién ha oído de esta ley? Biogénesis. ¿Qué es lo que dice esa ley? Que materia inerte no puede tornar en materia viva. Sí. La vida solamente puede venir de la vida. Ninguna cosa viva puede nacer de una cosa muerta o una cosa sin vida. Entonces, el gran misterio para la ciencia es cómo se originó la vida. Este misterio ahora es aún más misterioso por la ciencia, ahora, porque entendemos que la vida es algo muy complejo, que la criatura más pequeña, que es un microbio, ¿cuál es la base de su vida? Pues la molécula ADN. Y la molécula ADN es como un pequeño ordenador que contiene información para construir cada célula y construir todo el cuerpo. Un ordenador es como un programa. Tiene información en el ADN. Pero información, ¿de dónde viene? La información solamente viene de una mente, de una inteligencia. Entonces, los científicos no pueden explicar cómo la vida se originó, porque para que procesos naturales produjeran la molécula de ADN, sería como, por ejemplo, has oído la expresión, una explosión en una fábrica de una imprenta, ¿no? Y todas las letras caen a la tierra y resulta que por casualidad es la Biblia. No, eso no va a ocurrir. Pero el ADN es información. Es un código que explica exactamente lo que la célula tiene que hacer para reproducirse, para construir el cuerpo. Pues, ¿de dónde viene esa información? Pues, este es el problema. Entonces, la ciencia no tiene explicación. No tiene explicación de cómo la vida se originó en la Tierra. ¿Y por qué? Porque no hay y nunca habrá una explicación científica. Porque los procesos naturales no pueden producir la ADN. La Biblia tiene razón cuando dice Dios creó. Dios creó del material inerte, tomó la material inerte y por medio milagroso lo formó el cuerpo de los animales. Hay un gran problema. Hay creyentes que quieren unir estas dos cosas. Quieren creer en la Biblia y Dios, pero quieren de alguna manera vincular esto con creer en la evolución. Pero hay tres grandes obstáculos para cualquier teoría de la evolución en cuanto a armonizarlo con la Biblia. Primero, una falta de tiempo. Hemos visto que Dios creó el mundo en 6 periodos que la Biblia llama días, que son 6 ciclos
de luz y oscuridad. Y a partir del día 4 podemos llamarlos días solares. Entonces, si Dios creó los animales en un día solar, pues, hombre, no hay tiempo para la evolución. No hay tiempo para la evolución. Segundo, no hay una falta de espacio. Cuando digo a falta de espacio, quiero decir, hay una falta de espacio para lo que la evolución requiere. ¿Y qué es lo que la evolución requiere? Requiere la lucha de vida y muerte que se llama la lucha de supervivencia. O sea, la idea de la evolución es la supervivencia de los más hábiles, los más fuertes. ¿Cómo sobreviven? Pues comiendo a los más débiles. Entonces, hay en toda teoría de evolución, hay esta idea de que desde el principio ha habido una lucha, una guerra en la naturaleza entre los animales, los más fuertes sobreviviendo a expensas de los más débiles. O sea, desde el principio ha habido esta violencia en la naturaleza y el hombre mismo llegó a ser el rey de la creación por ser el predador más astuto. ¿Me explico? O sea, ¿entiendes lo que quiero decir? Esta es la visión darwinista, que el hombre era más listo en saber cómo cazar, cómo matar a los animales y por eso llegó a ser rey. Porque es un cazador bueno. Entonces llegó a su trono de rey sobre la tierra, dejando atrás un largo camino de sangre. Pues esta no es la visión bíblica. La visión bíblica es que el hombre llegó a ser rey de la tierra, no por su astucia en matar a los animales, sino por el don divino, porque Dios, habiendo creado al hombre a su propia imagen y semejanza, le designó rey para gobernar al mundo animal de forma benéfica. Entonces no hay lugar para esta violencia en la naturaleza desde el principio. De hecho, vemos en este contexto que cuando Dios creó al hombre y le dio su dieta al principio, fijaos la dieta que el Señor le dio en el versículo 29. Y Dios dijo, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto que da semilla, os serán para comer. O sea, Dios creó al hombre, según la Biblia, originalmente con una dieta vegetariana, porque Edén era un lugar de paz, armonía entre las varias especies. Entonces, este es un concepto muy diferente. Estoy de acuerdo pues con el predicador Jeffrey Thomas cuando dice esto, y es un poco gracioso. Dice, no puedo creer que el Hijo de Dios mirara su creación durante millones de años y observara durante todo este tiempo a los animales mordiendo las cabezas de otros animales y dijera, todo eso fue muy bueno. Y es cierto, la violencia que vemos ahora en el mundo animal y en el mundo humano, es fruto de la caída, según la Biblia. Luego hay una falta de ascendencia común. La doctrina de la macroevolución requiere que toda criatura tiene en un remoto pasado un ancestro en común. Pero hemos visto que cuando Dios crea tanto los plantas como los animales, dice, cada uno según su género. Dios ha creado desde el principio una variedad de criaturas por medio milagroso. Eso no quiere decir que no hay lugar para después un desarrollo y una diversificación dentro de cada tipo de animal, porque esto es innegable. La Biblia
sí está en contra de un concepto de macroevolución, pero no está en contra de lo que se puede llamar la microevolución. ¿Cuál es la diferencia? La microevolución es simplemente esta idea de que Dios creó diversos tipos de animales con un rico contenido en su ADN, y después ha habido, por varias razones, una diversificación. Os doy un ejemplo clarísimo. Piensa en los perros. Los canes, ¿no? Dios seguramente al principio del mundo creó el primer cane. Cao. Dios creó el primero, con un rico contenido en sus células de ADN. Pero ¿qué pasa después? Después del diluvio, cuando el mundo tiene que repoblarse, los animales se extienden. Entonces, ¿qué pasa? Pues los descendientes de estas criaturas se separan en diferentes grupos. Entonces, hay una disminución del ADN en cada grupo y se desarrollan dentro de este tipo original una variedad de razas. Por ejemplo, los perros. Yo creo que Dios creó el perro original, pero después ha habido diversas razas de perros, de Cao, que han desarrollado. Tenemos chihuahuas y tenemos nosotros lo que se llama bodeguero y todo tipo de perros, pero todos vienen del mismo ancestro. Entonces, claramente hay cierta evolución, pero no es el concepto de que todo ha venido de un microbio. Todo ha venido del mismo ancestro. No, Dios creó una variedad de criaturas. Así que alguien lo ha dicho así, no tenemos en la Biblia un árbol de la vida, lo que tenemos es un huerto de la vida. Diversas plantas. Y de esas plantas crecen diversas ramas. Entonces Dios creó un gato, un perro, Dios creó diversos tipos de animales y luego hay una diversificación dentro de cada tipo de animal. Entonces, resumiendo esto, Dios creó los animales por su mandato, de material preexistente, creó los animales de la misma tierra, usó la misma tierra para formar sus cuerpos, para darles existencia. Eso también es curioso, porque la ciencia también confirma que el cuerpo del ser humano, por ejemplo, las químicas son las mismas que se encuentran en la tierra. Luego, por milagro, Dios creó los animales terrestres. Ahora pasamos a la creación del hombre. La corona de la creación. En algún momento, Dios crea el hombre en el día sexto. Y sabemos que el hombre va a ser la criatura más especial de toda la creación por varias razones. Primero, el hombre fue la última criatura que Dios creó. Creó todas las otras criaturas primero. Y al final del sexto día, creó al hombre. Segundo, antes de crear al hombre, Dios deliberó consigo mismo, es decir, se habló a sí mismo, consultó consigo mismo para decir lo que iba a hacer. Como leemos aquí, dice, entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree, gobierno en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios está pronunciando, declarando lo que va a hacer. Y no ha hecho esto en relación con cualquier otra criatura. Bueno, en las otras criaturas, Dios simplemente da el orden.
Dice que haya luz, que haya lumbreras, que haya peces, que haya aves. Pero antes de crear no dice que haya el hombre, no. Primero dice, ahora vamos a crear algo muy especial. Algo a mi propia imagen y semejanza. Y notad el lenguaje de Dios, porque es interesante. Otra vez usa el plural. No dice, haré el hombre a mi imagen, a mi semejanza. Dice, hagamos al hombre en nuestra imagen, a nuestra semejanza. Esta mañana consideramos que el nombre de Dios en Génesis 1 es Elohim, que es el plural. Otra vez aquí encontramos el plural. Dios está consultando consigo mismo, no con los ángeles, no con nadie, porque los ángeles no ayudaron a Dios a crear el mundo. No va a decir, venga ángeles, vamos a crear. No, Dios solo creando, pero consultando consigo mismo. Hagamos el hombre. ¿Cómo explicamos eso? Pues yo creo que otra vez tenemos una pista en el Antiguo Testamento de lo que se va a aclarar más tarde, y es que Dios, el único Dios verdadero, es un Dios trino. Hay una trinidad de personas en el ser de Dios. Y tercero, el hombre es la única criatura hecha a la imagen de Dios. No hay otra criatura hecha a la imagen de Dios. ¿Qué quiere decir a la imagen de Dios? Sabemos que Dios es un espíritu. Entonces no podemos decir, bueno, sí, nuestro cuerpo se parece al cuerpo de Dios. No, Dios no tiene cuerpo. Dios es espíritu. ¿En qué sentido está hecho a la imagen? Yo creo que está hablando del hecho de que Dios es un Dios personal. Es un Dios que piensa, un Dios inteligente y racional, un Dios que siente, un Dios que toma decisiones y actúa. Y esto es algo que el hombre solamente puede hacer todo esto. Yo tengo una perra y a veces nosotros humanizamos nuestros domesticados, ¿no? Vemos nuestros animalitos, nuestros animales de compañía y las tratamos como si fueran seres humanos. Yo soy el peor. Yo hablo con mi perra como si fuera un bebé, siempre. Mi esposa se siente un poco avergonzada, yo creo, porque cómo le hablo, ¿no? Pero en realidad un perro no es un ser humano, no puede ser como un ser humano. ¿Quiere decir que no piensan? Sí piensan. Pueden en un sentido razonar, pero solamente para responder a su medio ambiente. Un animal no es capaz de reflexionar sobre su existencia. No es capaz de pensar en cosas como, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué es el propósito de la vida? Un animal no piensa así, porque un animal no está creado a la imagen de Dios. Dios quería crear algo que a su imagen, una criatura capaz de entender algo de la gloria de su Creador. Entonces, ha dotado al hombre con cualidades únicas. El hombre es el único o la única criatura a la imagen de Dios, pero esa imagen ahora ha sido arruinada por la caída. El hombre sigue poseyendo la imagen de Dios porque Santiago lo dice. Dice, con nuestra boca bendecimos y luego maldecimos a nuestro prójimo que está hecha a la imagen de Dios. Entonces el hombre sigue siendo una criatura a la imagen de Dios, pero esa imagen ahora ha sido arruinada por el pecado. Porque el hombre, habiéndose rebelado contra Dios, ahora su mente ha quedado oscurecida, su voluntad esclavizada a pasiones pecaminosas, todos sus afectos distorsionados, pervertidos,
El hombre se gloría, se deleita en cosas malas, muchas veces, y luego rechaza lo bueno. No quiere buscar a Dios, no quiere entender su palabra, no quiere darle adoración. O sea, el hombre es una ruina moral, una ruina espiritual, pero aún así posee la imagen de Dios. Dios crea al hombre, y cuando decimos creó al hombre, estamos usando la palabra hombre en el sentido genérico. No estamos hablando solo del varón, del varón. No, hombre en este contexto se refiere tanto a la mujer como al varón. Los dos comparten igualmente la imagen de Dios. Dice, entonces, hagamos al hombre, y luego dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, tanto el varón como la hembra, los dos tienen la imagen de Dios. Esa imagen se ve en nuestra vida personal, pero también se ve en la vida social. Hay un sentido en el que Adán y Eva compartían la imagen de Dios, pero también reflejaban la imagen de Dios en su relación, el uno con el otro. ¿Qué pasa en el matrimonio? El hombre se une con la mujer, ¿y qué dice la palabra? Se hacen una sola carne. En el matrimonio ves unidad y diversidad. Los dos mantienen su identidad distinta, pero ya no son dos, son una criatura con 4 patas. Entonces, este es un reflejo del mismo carácter de Dios. Dios es uno, pero también es 3. Hay unidad y diversidad en Dios. Entonces el hombre refleja la imagen de Dios. Y finalmente se ve que el hombre es especial porque es la única criatura que ha sido designada para gobernar a las demás criaturas. Dice el versículo 28, Dios los bendijo, les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Las palabras sojuzgad, señoread, creo que en portugués es gobernar, ¿no? Gobernar. Dominar. Sí, dominar. Son palabras, las dos palabras se asocian en el Antiguo Testamento con reyes. Con reyes. Describen la actividad de reyes. Lo cual indica que Dios ha creado al hombre para ser su virrey en la tierra. Para ejercer dominio sobre las demás criaturas. Ahora, dominio no quiere decir crueldad. Dominio no es un dominio abusivo. No, el hombre es llamado a gobernar, pero de forma benéfica, benevolente, como Dios nos gobierna. Hay un versículo en Proverbios que dice, el justo cuida la vida de su bestia. Si realmente conoces a Dios, vas a tener misericordia de los animales y no vas a maltratar y tratar con crueldad a los animales. Porque el hombre justo cuida la vida de su bestia. Ahora, no estoy diciendo que no puedes comer y cazar, pero quiero decir, yo no soy vegetariano, yo como carne, pero quiero decir que la crueldad a los animales va en contra de la Biblia. Va en contra de la justicia de Dios. Porque el dominio, el gobierno que el hombre debería tener sobre las demás criaturas es un gobierno benevolente. Hay muchas aplicaciones de estas verdades que estamos considerando, pero solamente voy a terminar con 2. Entonces, si hemos sido creados a la imagen de Dios, esto debería afectar cómo nos vemos a nosotros y cómo vemos a los demás. ¿Cómo debemos vernos a nosotros? Tenemos que entender que nosotros somos criaturas con una dignidad que Dios nos ha dado, que nadie nos puede quitar. Pero juntamente con esta dignidad hay una responsabilidad.
el hombre es el único ser responsable moralmente de sus hechos. Los animales no tienen responsabilidad moral porque no tienen conciencia. Pero el hombre ha sido dotado de conciencia, ha sido dotado de responsabilidad moral. Entonces debemos entender eso, de que hay personas que quieren justificar sus pecados y lo hacen así. Dicen, bueno, no se puede esperar mucho de nosotros porque después de todo somos meros animales evolucionados, ¿no? Hemos salido hace poco de la selva de ser bestias. El hombre nunca fue bestia. Nunca. Dios creó las bestias, pero luego Dios creó al hombre desde el principio como un ser superior a las bestias y con una gran responsabilidad moral delante de Dios. Entonces no podemos nunca justificar el pecado diciendo, bueno, pero ya hemos salido de las bestias. No, Dios nos creó aparte y nos dotó con la capacidad de ser responsable. Por eso tenemos que buscar a Él en la manera en que Él nos ha indicado, es a través de su Hijo, Jesucristo. Nosotros no podemos liberarnos del pecado. Ahora que hemos caído en el pecado, hemos arruinado la imagen de Dios en nosotros, no podemos restaurarnos. Es imposible. El hombre no se puede restaurar a sí mismo, pero Dios nos ha dicho cómo podemos ser restaurados. Y es yendo a su Hijo. Su Hijo, que es el único Salvador, que vino a este mundo precisamente para perdonarnos y luego restaurar en nosotros la imagen de Dios. Para que una vez más empecemos a reflejar la gloria, el carácter de nuestro Dios. Y eso debería afectar también, como vemos, a los demás. Si los demás están hechos a la imagen de Dios, yo tengo que tratar a cada ser humano con respeto y dignidad. Tengo que entender que la vida humana tiene valor, no porque la sociedad le haya dado a una persona valor, sino porque Dios mismo le ha dado valor. Esa es la razón por la que el aborto es un pecado tan grave a los ojos de Dios, y el infanticidio, porque es matar a una criatura hecha a la imagen de Dios. No sé si habéis oído de la ley ahora pasada en Nueva York, que es horrorosa. La ley que han aprobado en Nueva York, que una mujer puede abortar a su hijo el mismo día de su nacimiento. Cuando la mujer está a punto de dar a luz y ya está dilatando, si no quiere tener el bebé, puede dar orden para que la maten. Es increíble, ¿no? Es increíble. No miento. Búscalo en internet. Pero ¿cómo se puede justificar eso? Os digo, los filósofos ateos que justifican eso dicen, bueno, el ser humano en sí mismo no tiene más valor que el cerdo, el perro o la hierba. ¿De dónde deriva su valor? De la sociedad. La sociedad misma decide que esa persona tiene valor especial. Entonces dicen ellos, si un niño, si su madre no le quiere, si no quiere ese niño y no le reconoce como un ser humano, entonces no tiene el valor de un ser humano. Hasta que el niño, la madre acepta a esa criatura y reconoce a esa criatura como ser humano, no tiene valor del ser humano. Y por eso en la ley en los Estados Unidos ahora, en algunos estados se permiten esto. Hay otro horror que pasó hace poco, que querían aprobar una ley diciendo, si un niño abortado nace vivo, que eso ocurre a veces. Intentan abortar un niño y nace, y está llorando, y está vivo. Entonces, querían aprobar una ley que dice, si un niño abortado nace vivo, que los médicos que están ahí tienen una obligación de darle asistencia médica, de darle comida, bebida,
cubrirle con una manta. Si no, pueden ser castigados por la ley, si no lo hacen. Pues el Senado de los Estados Unidos decidió no aprobar esa ley. Lo cual significa que según la ley, ahora en los Estados Unidos, si un bebé nace de un aborto vivo y no han tenido el éxito en matarle en el vientre, pueden dejarle morir fuera del vientre, sin darle ningún cuidado, ninguna asistencia. Puede morir de deshidratación y hambre, y la ley no castiga a nadie. ¿Cómo hemos llegado a ese punto? Os digo, es negar la enseñanza de Dios en Génesis 1. Es negar que el ser humano es una criatura hecha a la imagen de Dios. Tiene un valor único. Y tenemos que entender eso. Esa es la razón también. Esta realidad debería llevarnos, impulsarnos a la evangelización. Porque sabemos una cosa, hermanos. El hombre no puede redimirse. Aunque está hecha la creación, la imagen de Dios, esa imagen está arruinada. Y lo único que puede restaurar en el hombre la imagen de Dios para que otra vez empiece a reflejar la gloria de su Creador es escuchar y creer el Evangelio de Cristo. Por eso tenemos una gran responsabilidad de proclamar el Evangelio a nuestros prójimos. Donde quiera que vayamos, hay muchas maneras. A lo mejor dices, bueno, yo soy muy tímido. Sí, puedes ser tímido. Pero a lo mejor puedes darle un folleto a un amigo en el colegio o a un compañero de trabajo. Y puedes decirle simplemente un día, mira, estaba leyendo eso, me gustó mucho y quiero darte. Y luego puedes decirme lo que piensas. Hay muchas maneras, pero toda la iglesia tenemos esta responsabilidad de llevar el mensaje de vida a los demás para que no solo pueden recibir el perdón de Dios y la vida eterna, pero pueden tener la imagen de Dios restaurada en su ser. Pues vamos a parar allí y luego terminaremos considerando el séptimo.